Buenas tardes con todos. Darles la bienvenida a cada uno de los participantes en este tema tan importante que es el darle el manejo a nuestra producción agrícola, ya sea de frutas y hortalizas, pues para que tenga una aceptación en el mercado por parte de los consumidores. Por eso es saber tomar las mejores decisiones en el manejo post cosecha en frutas y hortalizas, en las cuales pues se deben aplicar prácticas y técnicas desde el momento de la recolección, desde el momento de elegir el momento óptimo para la cosecha y también pues hacer que este manejo post cosecha de frutas y hortalizas pues garanticen la calidad del producto hacia los consumidores. Entonces vamos a entrar lo que es a tomar el tema, lo que es netamente manejo post cosecha en frutas y hortalizas. ¿A qué nos referimos? El manejo post cosecha de frutas y hortalizas, que es una etapa crucial en la producción de frutas y hortalizas, ya que influye directamente en la calidad, seguridad y vida útil de la producción de nuestros campos agrícolas. Por eso es tan importante tomar en cuenta el manejo de esta producción de frutas y hortalizas, pues para reducir también las pérdidas de nuestra cosecha. Lo que nos atrae es a nosotros ver la manera de cómo estos, pues, productos deben ser manejados para no tener pérdidas económicas por su deterioro que se puedan presentar. Desde el momento que nosotros vamos a cosechar, vamos a ingresar el momento de la cosecha, pues se registran datos que nosotros debemos de tener en cuenta para tal sentido, pues tener nuestro producto asegurado en el mercado. Por eso se menciona y debemos de tener en cuenta que las frutas y hortalizas son productos que aún siguen teniendo un proceso de maduración, un proceso que éstas pueden seguir respirando, en tal sentido podemos llamar, porque estos van madurando, se van llegando al punto óptimo de consumo para estar directamente en la mesa familiar. Y si en este momento que nosotros cosechamos y no le damos el proceso adecuado, el manejo correcto, vamos a tener pérdidas económicas porque existen ciertas frutas y ciertas hortalizas que son muy susceptibles al mal manejo. Un manejo inadecuado pueden acelerar un deterioro, provocar, como les mencionaba, las pérdidas económicas y afectar también el valor nutricional y comercial de nuestra producción, de nuestro campo agrícola. Por eso es tan importante llegar a tener en cuenta que el manejo post cosecha eh, de frutas y hortalizas, pues es minimizar las pérdidas económicas, en donde pues es reducir el deterioro, la descomposición y la pérdida de peso del producto en donde nosotros tenemos. Y este proceso pues abarca una serie de prácticas y tecnologías que están diseñadas para minimizar el deterioro de estas mismas y también pues conservar las propiedades organolépticas como sabor, textura, aroma y color de la fruta o la hortaliza. Entre las principales actividades del manejo post cosecha se incluye pues
el momento óptimo, la limpieza, la selección, clasificación, almacenamiento, transporte y distribución bajo condiciones controladas. En tal sentido, al tomar en cuenta factores que puedan llevar a tener una pérdida de económica, pues es partir desde el momento que vamos a recolectar, a cosechar nuestro producto y estas pues tienden a tener parámetros que garanticen la inocuidad de nuestros productos, en donde se previene la contaminación y se asegura pues que estos productos sean seguros, de alta calidad, con el valor nutricional para el consumidor en sí. Por eso es importante el manejo post cosecha de frutas y hortalizas, ya que extiende la vida útil en donde este manejo permite, ¿no?, que los productos se conserven por un más tiempo y también lleguen eh, a los mercados con las características que nosotros como consumidores también poniéndonos en el caso que vamos al mercado y adquirir, ¿no?, un producto, pues veamos que cumplen las características deseadas, ya sea por el color, el aroma, la textura o el sabor, por último, ¿no? En donde pues esto también aumenta la rentabilidad. Em, Pero hay que tener en cuenta que también para tener este manejo de post cosecha en frutas y hortalizas, también hay factores ambientales que pueden afectar o jugar o ir en contra de nuestra producción, como por ejemplo tenemos allí la temperatura, la humedad, la composición atmosférica y el manejo físico, ya que éstas influyen, ¿no?, en la calidad post cosecha de nuestros productos. Por eso es tan importante conocer y saber cuáles son las técnicas adecuadas que nos garanticen tener un producto cosechado con características deseables que lleguen al consumidor de tal manera. Por eso existen técnicas de refrigeración, el uso de atmósferas modificadas y el control de la humedad, pues estos vamos a tener en cuenta que contribuyen a extender la vida comercial de las frutas y hortalizas. Porque, como les vuelvo a mencionar, hay frutas que son mucho más perecedoras, mucho más corto tiempo a llegar a madurarse, sobremadurarse. Entonces, si no le damos el control correcto, el manejo adecuado, vamos a perder. Pero si conocemos ciertas características de cierta producción agrícola, en el caso de frutas y hortalizas, pues vamos a tener que se garantice la calidad que pueda adquirir el consumidor. Al hablar del manejo post cosecha de frutas y hortalizas, en frutas y hortalizas, pues debemos de tener en cuenta cuál es la importancia que nos lleva a tener en cuenta el manejo de esta en sí, ¿no? Porque ya la importancia nosotros podemos de tener en cuenta que es fundamental para la preservación de la calidad, seguridad e inocuidad de frutas y hortalizas. Dado que estos productos son altamente perecedores, la aplicación de estrategias adecuadas pues permitirá reducir pérdidas,
garantizará también la rentabilidad y mejorará la sostenibilidad de la cadena agroalimentaria. Entonces, esto es lo que basa el manejo post cosecha como una parte fundamental de la importancia en sí. Eh, También como parte importante es el aspecto económico, que el buen manejo, el correcto y adecuado manejo que se le dé a las frutas y hortalizas, pues va a tener un impacto económico rentable, o si en tal sentido no se le lleva el manejo adecuado, pues nos va a acarrear las pérdidas económicas, esa economía que no esperamos tener en rentabilidad si no se hace el correcto manejo. Les puedo mencionar en tal sentido que nosotros en planta o en campo podemos tener la mejor producción, pero si nuestra cosecha no le damos el cuidado y técnicas adecuadas después de haberla cosechado, vamos a tener pérdidas en estos productos, porque son productos perecedores, son productos delicados al manejo, a la manipulación después de haber recolectado en el campo. La reducción de pérdidas económicas es tan importante, ya que, como les vuelvo a mencionar, si no le hacemos un manejo eficiente, pues eh, vamos a tener pérdidas económicas, ya que un manejo que no es eficiente, que no tiende las garantías de darle la correcta manipulación, los productos van a perecer, ya sea durante la cosecha, el almacenamiento y el transporte. Es aquí donde se lleva el cuidado. Por ejemplo, en el empaquetado, si nosotros hacemos con un grado de humedad excesiva, vamos a tener la proliferación de microorganismos que pueda afectar a todo el lote o el container que sí aún más exportamos a otros países cumpliendo las normativas de certificaciones exigidas por esos mercados internacionales, pues vamos a perder toda nuestra producción y eso no es lo que queremos. En el manejo post cosecha de frutas y hortalizas es tan importante el aspecto económico que si le aplicamos el correcto manejo vamos a tener una rentabilidad. Al mismo tiempo, al tener rentabilidad vamos a tener el correcto manejo, el acceso a mercados internacionales, ya que estos son muy exigentes con el cumplimiento de normativas de calidad. Al tener una producción de calidad y cantidad en el campo y el manejo post cosecha que se le dé el cuidado adecuado, pues vamos a tener la presencia o la presentación de nuestra producción a esos mercados con altísima calidad, en donde esto pues es tan importante el manejo post cosecha en la parte económica, vamos a ver el ingreso en tal sentido. También es importante buscar cómo esto juega, ¿no? La importancia en tal sentido, lo que es la disminución de costos logísticos si se tiene un mal manejo de la producción en lo que es hortalizas y frutas. Por eso la disminución de costos logísticos también abarca lo que es el manejo post cosecha de la fruta y las hortalizas, ya que por ejemplo, si nosotros no le damos el correcto manejo, el almacenamiento, no le damos el correcto manejo en lo que es la temperatura, la humedad, la presencia de un agente patógeno en nuestro lote, vamos a hacer que se pueda pagar más mano de obra, se pueda generar un gasto excesivo también.
Pero si le hacemos el correcto manejo, vamos a hacer que se disminuya esos costos logísticos en mover las cajas, los containers, no sé, las bolsas que estén en, albergando el producto, ¿no? También genera empleo, la generación del empleo, por eso hablamos y topamos esto, ya que el manejo post cosecha involucra actividades diversas, allí como por ejemplo la clasificación, empaque, transporte y comercialización. Cuatro puntos importantes que generan, porque si nosotros no le damos ese cuidado en clasificar los productos libres de defectos, pues cuando vaya al mercado a presentar nuestro producto, por las deficiencias o presencia o defectos que se encuentren o se vean, el comprador no lo va a hacer acreedorse, ¿no? En el aspecto social es importante hablar que el manejo post cosecha, el correcto manejo post cosecha de frutas y hortalizas, pues nos asegura la seguridad alimentaria, ya que un buen manejo hace que se tenga una buena conservación de las frutas y hortalizas, pues nos va a garantizar la disponibilidad y calidad de los productos que van a ser consumidos por los que van a estar allí, los consumidores en el mercado, los que van a adquirir este producto. Mejora en la alimentación y la salud pública. ¿Por qué ese impacto, la importancia, el impacto social? Porque esto, pues, al minimizar el deterioro y preservar el valor nutricional, pues va a asegurar que los consumidores tengan acceso a productos frescos y saludables que les genere beneficios para su salud en tal sentido. Por eso es tan importante buscar y tener en cuenta que genera este impacto positivo el correcto manejo de la post cosecha en frutas y hortalizas, reducción del desperdicio de alimentos, un correcto manejo, cabe recalcar, pues no vamos a desperdiciar, no va a haber esa generación de residuos, ya sea estos residuos por la presencia de defectos o la presencia de algún patógeno que haya deteriorado la calidad de nuestros productos. Sí, hace esto, pues va a haber un menos desperdicio de nuestra producción. Y al mismo tiempo va a generar, pues, ¿no? ese bienestar a los agricultores, ya que su producción fue aceptada en el mercado y esta, pues, generó un ingreso económico en donde, pues, el agricultor, el quien está produciendo, pues se va a sentir satisfecho por que su producción fue aceptada y al ser aceptada, pues fue pagada lo justo también por lo que tiene, ¿no? Las pérdidas post cosecha pueden llegar a estar oscilando entre el 30 y 50% si no se hace un correcto manejo, si no conocemos las técnicas de en qué momento se debe cosechar, en qué momento se debe refrigerar y cuáles son las características de ciertos productos que debemos de tener en cuenta para tener una rentabilidad económica. Por eso es primordial conocer cuánta pérdida tenemos. Si no se hace un correcto manejo post cosecha, pues imagínese perder hasta el 50% de tu producción. Si tú tenías oscilado recibir $1,000 por una cosecha, imagínese si pierdes la mitad, entonces ya no recibirías 1,000, recibirías 500. Entonces no está contemplado en el productor tener esas pérdidas y en donde pues nosotros como participantes de saber qué técnicas
y prácticas debemos de llevar a cabo para tener una buena rentabilidad? Causas de la pérdida post cosechas. Hay factores que influyen o intervienen directamente en esto. Están los factores biológicos, vamos a mencionarlas y describir cada uno de los factores que influyen en la pérdida de nuestra producción en hortalizas y frutas post cosecha. Maduración y senescencia es hablar que las frutas y hortalizas continúen su proceso de maduración después de la cosecha, lo que lleva al deterioro si no se maneja correctamente. Ataque de microorganismos, daño por plagas que nos llegan o son causas que pueda tener una pérdida en tu producto final. Por eso estos factores biológicos es importante tener en cuenta. Entonces, porque nos hacemos una pregunta y decimos, ¿por qué es que mi producto se perdió? ¿Cuál es la causa? Ahí está. Conocer los factores biológicos, maduración y senescencia, ataque de microorganismos, daños por plagas. De repente podemos decir, pero mi lote, o sea, mi cargamento no tiene microorganismos, pero se me está perdiendo, no me quieren aceptar, pero es allí la sobremaduración, por ejemplo, puede ser, o la presencia de plagas. También factores físicos y mecánicos que nosotros debemos de conocer, el manejo inadecuado en la cosecha. Por ejemplo, allí está, los golpes, cortes o presión excesiva pueden dañar los tejidos de la fruta y las hortalizas favoreciendo el deterioro de estas, ¿no? Deficiente almacenamiento y transporte, otro factor que es, que está dentro de los factores físicos y mecánicos, la falta de refrigeración, humedad inadecuada o condiciones ambientales desfavorables que pueden acelerar el deterioro de nuestra producción, de nuestro producto que hemos cosechado. Entonces es importante conocer las causas que nos puedan o nos conduzcan a las pérdidas de nuestro producto en lo que es ya en el manejo post cosecha, ya sea en hortalizas o frutas. Empaque inadecuado, otro factor que está dentro del factor físico y mecánico, el empaque inadecuado. Un mal diseño de los envases o embalajes puede provocar daños mecánicos y contaminación de las mismas. Entonces, es tan importante como esto juega ese papel fundamental que es conocer las causas que puedan llevar a la pérdida de nuestra cosecha en después que se le dé un manejo. Se tiene ahí también los factores químicos y ambientales, también son factores importantes de tomar en cuenta para el correcto manejo de la misma. Temperatura inadecuada, ya que existen productos en frutas y hortalizas que la exposición a temperaturas extremas pueden causar daños por frío o por calor, reduciendo la vida útil del producto que se sacó del campo definitivo. Entonces, es importante también tener los factores ambientales, por ejemplo, el exceso, la humedad excesiva o la humedad ineficiente, pues nos lleva a que se pierda nuestra producción, se deteriore o causen pérdidas económicas en tal sentido. Eh, Si una excesiva humedad puede haber la presencia de patógenos como hongos, bacterias que puedan afectar nuestra producción, o si hay la falta de humedad también, pues tenemos
la deshidratación, la pérdida de calidad de nuestra producción del mismo, ¿no? Deficiente ventilación y acumulación de etileno para frutas, en este caso, que al entrar en contacto con este etileno que genera la misma fruta, puede que se acelere la maduración y se pierda por la sobremaduración de nuestro producto que llevamos al mercado. Consecuencias de las pérdidas que nos generen la post cosecha, pues son pérdidas económicas, ya que disminuye la rentabilidad de los agricultores, porque nuestra producción no llegó al mercado con las características que el consumidor los requiere. Consecuencias sociales afectan, ¿no?, la disponibilidad de alimentos. E imagínense que en ese mercado requieren 10 toneladas diarias y si se malogra por el mal manejo en la post cosecha, pues la disponibilidad no va a ser lo que se quería o estaba previsto también, ¿no? Consecuencias ambientales generan bastantes desperdicios y estos desperdicios pues generan gases o aguas que se puedan tener en contacto al agua, al suelo y la energía y estos pues generan residuos o emisiones de gases que afectan pues o favorecen el efecto invernadero, en este caso la aparición de esto, ¿no? Hablando ya lo que son manejos que podemos realizarle, la fisiología de la fruta y hortalizas juega un papel fundamental, ya que estos productos continúan su proceso fisiológico después de la cosecha, ¿no? Por eso la fisiología, la vida de la fruta y hortalizas, pues hay que tener en cuenta en qué momento cosecharlas, ya sea para consumo directo o para llevar a exportar. Es importante ahí tener en cuenta que la fisiología de la fruta juega un proceso importante que afecta pues la calidad, frescura y vida útil de estas mismas, ¿no? Y conocer y darle el manejo adecuado pues nos va a llegar a tener una óptima rentabilidad a la venta final, ¿no? Ahí tenemos la respiración, debemos de tener en cuenta que como un proceso fisiológico post cosecha es la respiración, ya que las frutas y hortalizas aún respiran de manera pues que la respiración es un proceso metabólico en el que los carbohidratos almacenados en los tejidos de las frutas y hortalizas se descomponen en presencia de oxígeno para producir energía. Este proceso libera dióxido de carbono, agua y calor en donde pues acelera la maduración y si no se le hace el correcto control, pues vamos a tener el deterioro de nuestra producción, ¿no? Ahí también vemos lo que es la importancia de la respiración en la post cosecha, por ejemplo, ya que es un factor clave en la maduración y deterioro de nuestro producto. En cuanto más alta sea la tasa de respiración, más rápido se descomponen los nutrientes y menor será la vida útil. Entonces, si hay esa ventilación excesiva, esa respiración que favorezca la maduración de la fruta u hortaliza, pues la vida útil va a ser mucho menor, ¿no? Las condiciones de almacenamiento pueden modificar la respiración de la fruta y hortalizas, como la refrigeración, pues esta refrigeración va a ser como un bloque a esa respiración normal, en donde pues va a reducir significativamente este proceso, ¿no? Ahí tenemos, existen ciertas frutas y hortalizas que se clasifican según su tipo de respiración. Productos de baja tasa respiratoria, está por ejemplo la papa, cebolla, ajo, manzana, ya que estas pues tú lo cosechas
y aún no pueden transportarse, llevarse a otros lugares sin perder esa deshidratación, sin sentir esa sobremaduración, ¿no? O sea, son de baja tasa respiratoria. También tenemos la de alta respiratoria, como la espinaca, brócoli, plátano, fresa. Estas pues se deterioran. Imagínense, nosotros cosechamos un racimo de plátano, esta a los 5 días, 8 días ya, todo el racimo ya está maduro. Entonces, esto es importante conocer, que existen ciertos tipos de frutas y hortalizas que están, según el tipo de respiración, se clasifican, y conocerlas estos pues nos va a llevar a que nosotros tomemos las mejores acciones para preservar la calidad de nuestro producto. Tenemos la transpiración, que es la pérdida de agua en forma de vapor desde los tejidos de la fruta o hortalizas hacia el medio ambiente, pues va a tener consecuencias en la calidad de la misma. Principalmente, por ejemplo, podemos tener a través de la epidermis y los estomas, que pueden liberar agua, esa transpiración, y esto pues se deshidrata. ¿Y qué afecta en sí la transpiración? Pérdida de peso y marchitamiento, por ejemplo, en se deshidrata la fruta, vamos a tener ese marchitamiento, reducir esa calidad, se reduce la frescura y textura de nuestra cosecha, aparición de arrugas en la piel de algunos frutos, y entonces pues es importante tener en cuenta. Se tiene también factores que influyen en la transpiración, esta es la humedad relativa, un ambiente seco bajo en humedad, pues aumenta la pérdida de agua, entonces se deshidrata. La temperatura también, pues temperaturas elevadas incrementan la transpiración. Superficie del producto, frutas y hortalizas con mayor superficie de contacto con el aire, como la lechuga, hierbas, transpiran más rápido. La lechuga, pues si está expuesto a la calor o está en un ambiente que netamente seco, vamos a ver cómo esta se marchita, empieza a negrearse, ¿no? Entonces, importante, factores que influyen en el manejo post cosecha de nuestros productos. La maduración, que es otro factor fundamental que es importante. Respiración, transpiración y la maduración es el proceso que debemos de conocer nosotros para hacer un correcto manejo de nuestra cosecha, que llegue a los mercados con la calidad que requiere el consumidor. La maduración es el conjunto de cambios bioquímicos y físicos que hacen que la fruta alcance su punto óptimo de consumo, afectando su color, textura, aroma y sabor. Se tiene frutos según la maduración, tenemos frutos climatéricos, que continúan su maduración después de la cosecha, ya que producen etileno, una hormona que regula el proceso. En esta pues tenemos ahí en plátanos, mango, aguacate, manzanas, tomate, ¿no? Hay que tener en cuenta estos productos, que son productos climatéricos. Entonces, pues el plátano muchas veces lo cosechamos en su punto comercial, y cuando ya llegue al mercado, al consumidor, ya llega en su punto óptimo de consumo, ¿no? El mango de igual manera, el aguacate también. Y entonces, pues estos necesitan, ¿no? De etileno de esta hormona, para poder llegar a su punto óptimo, ¿no? Tenemos no climatéricos, no maduran después de la cosecha, deben recolectarse en su punto óptimo después de la maduración, como la fresa, uva, piña y cítrico, ¿no? Muchas veces eh, estos productos podemos cosecharles antes de la maduración, pero no llegan a completar sus características organolépticas adecuadamente. Si cosechamos una piña verde, pues no va a tener esa
cantidad de grados Brix, esa cantidad de azúcar, dulzura, digamos, de tal manera que pueda ser apetecible por el consumidor. Por eso es tan importante conocer otros criterios para hacer el manejo post cosecha de frutas y hortalizas, ¿no? Principales cambios en la maduración, tenemos ahí el cambio de color, aumento de azúcares, reblandecimiento de la cáscara, desarrollo de aromas y sabores, son factores que debemos de conocer para hacer un correcto manejo post cosecha de frutas y hortalizas. Mayormente estos principales cambios que se pueden tener en cuenta está en la fruta, ¿no? Entonces, cambio de color, también está el tomate, la manzana, la uva, la pera, el plátano, cómo estas alcanzan a tener un nivel de azúcar, ya que convierten no su almidón en azúcares solubles, reblandecimientos se hacen un poco más suaves en caso del banano. Esto es tan importante, cambios que se sufren en la maduración, ¿no? Factores que influyen en la calidad y vida útil de la fruta y hortalizas están allí factores internos propios del producto en tal sentido, ahí está la tasa de respiración y transpiración. Los productos con alta actividad metabólica tienen una vida útil más corta, entonces empiezan por sí solos a madurarse, a tener esa transpiración y la vida útil es mucho menor, ¿no? El tipo de fruto también es importante que influye en la calidad y vida útil de esta producción. Está el fruto, ya que hay frutos climatéricos que pueden madurar después de la planta, mientras que los no climatéricos pues deben cosecharse en su punto óptimo, porque si no, no va a tener o no va a reunir las características organolépticas que el consumidor va a requerir tener en su mesa, ¿no? Tenemos la composición química también, que es un factor que influye en la calidad y vida útil, ya que el contenido de azúcares, ácidos y antioxidantes influyen en la estabilidad del producto en sí, ¿no? También hay factores ambientales, como ya vimos lo que son los factores internos que tienen en sí la fruta. También hay factores ambientales como la temperatura, humedad relativa, composición atmosférica en tal sentido. Si hay una temperatura alta, va a acelerar la respiración y la transpiración y estas pues se debe tener en cuenta para hacer el manejo de temperatura. Las bajas temperaturas pueden prolongar la vida útil de nuestra producción, ya sea de frutas y hortalizas, y estas pues hay que tener en cuenta que también existen ciertos productos que pueden ser sensibles, como el plátano, pepino, pimientos y otros productos que pueden ser sensibles al frío. Muchas veces se negrean cuando entran al frío y hacen un poco de calor, empiezan a hacer sufrir esos cambios, ¿no? La humedad relativa. Es importante, ¿no? Que factores ambientales jueguen tan importante que, como les mencionaba anteriormente también, si mucha humedad genera un desarrollo de patógenos y escasez de humedad, está la deshidratación y el marchitamiento de nuestros productos al mismo tiempo, ¿no? La composición atmosférica, por ejemplo, hay productos de hortalizas y frutas que a la escasez de oxígenos o oxígeno reducido ralentizan, ¿no? La respiración y maduración. El dióxido de carbono alto pues puede prolongar la conservación de algunos productos, ¿no? El etileno en un ambiente cerrado que exista etileno pues va a acelerar la maduración y debe controlarse en productos sensibles como el plátano, en especialmente el banano, que son muy sensibles al etileno, ¿no? Ahí también tenemos factores de manejo post cosecha. Está aquí saber reconocer qué factores
juegan papel fundamental en el manejo post cosecha. El momento de la cosecha es el factor que nosotros debemos hacer en la post cosecha. La cosecha en el punto óptimo adecuado de la madurez determina la calidad final del mismo, ¿no? Manejo físico, están los golpes y cortes, aumentan el deterioro y la susceptibilidad a enfermedades de nuestra producción, ya sea frutas u hortalizas. Las condiciones de almacenamiento. Es importante conocer que las condiciones de almacenamiento juegan un papel fundamental. Uso de refrigeración, atmósferas controladas y la humedad óptima prolonga la vida útil de nuestro producto en tal sentido, ¿no? Empaque y transporte, otro factor que debemos de tener en el manejo post cosecha. Un embalaje adecuado protege contra daños mecánicos y controla la exposición a la humedad y al oxígeno. Es importante tener en cuenta esto, pues el empaque pues lleve a tener las condiciones adecuadas en el transporte en sí, ¿no? Clasificación de frutas y hortalizas, también vamos a hablar a conocer cómo se clasifican, ya que cada hortaliza o fruta tienen características fisiológicas distintas y conocerlas pues nos hará actuar correctamente para su posterior manejo frente a condiciones ya sea ambientales, condiciones de manejo, ya sea mecánico o físico. Es importante pues conocer cómo se clasifican las frutas y hortalizas para tener una buena rentabilidad en el mercado final, ¿no? Según su tasa de respiración, tenemos ahí la respiración, es la velocidad en que la fruta y hortalizas consumen oxígeno y liberan dióxido de carbono. Cuanto más alta sea la tasa de respiración, mucho más rápido será su deterioro post cosecha, ¿no? Entonces es importante. También tenemos productos de baja tasa de respiración, ya lo mencionamos anteriormente. Es como estas se clasifican y conocerlos, pues vamos a saber qué productos tienen un metabolismo lento y por lo tanto, pues su conservación es mucho más tiempo, ¿no? Ahí están las manzanas, peras, uvas, frutos secos y estas pueden llevar a tener una vida útil más prolongada, ¿no? Las hortalizas, cebollas, ajos, papas, zanahorias, colo, calabazas son productos que tienen una baja tasa de respiración. Su vida útil es mucho más larga, ¿no? Productos de media tasa de respiración, vida útil intermedia, están los cítricos como naranja, limón, toronja, durazno, ciruela y papaya, ¿no? En donde tienen esa respiración lenta, pero están intermedias, ¿no? Tenemos el pepino, pimiento, berenjena, tomate maduro, que puedan soportar el hasta llegar a la distribución final, que es el mercado, ¿no? Productos de alta tasa de respiración, vida útil corta, tenemos allí lo que es la fresa, la mora, plátano maduro, mango, la espinaca, lechuga, brócoli y espárrago. Estas pues tienen, ¿no? Una alta tasa de respiración y llegan a madurarse mucho más rápido y a deteriorarse si no se logró vender en su momento adecuado, ¿no? Entonces se generan pérdidas por sobremaduración en tal sentido, ¿no? Su conservación es solo por días. Clasificación según su sensibilidad al etileno. Debemos de conocer que este etileno pues es una hormona que acelera o regula la maduración y el envejecimiento de las frutas y hortalizas en tal sentido, ¿no? Algunas especies producen grandes cantidades de etileno y otras son muy sensibles a este gas en tal manera, ¿no? Tenemos allí, por ejemplo,
alta producción de etileno, está el plátano, manzana, mango, pera, aguacate, durazno, tomate maduro, son las que producen y las que tienen una moderada producción están los cítricos, melón, papaya, pimientos y, y el higo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta. ¿Hay frutas y hortalizas sensibles? Sí. Por ejemplo, las hortalizas muy sensibles que se tiene está el brócoli, coliflor, espárrago, lechuga, espinacas, que puedan ser muy sensibles al etileno, ¿no? Moderadamente sensibles está la uva, sandía, papa, pepino y berenjena al etileno, ¿no? Entonces son productos que debemos de conocer que juegan un papel fundamental dentro del manejo post cosecha de frutas y hortalizas. ¿Se tiene consideraciones para el manejo post cosecha? Sí. Por ejemplo, hay ciertas consideraciones que debemos de tener en cuenta y manejos que debemos realizar para prolongar la vida útil de las mismas, ¿no? Ahí se pueden aplicar estrategias de almacenamiento y transportes basados en su clasificación de que están, ya sea por su maduración, su sensibilidad, en tal sentido, ¿no? Es separar los productos que tengan a producir etileno de los sensibles, ¿no? Almacenar los productos de alta tasa de respiración en condiciones de refrigeración para bloquear ese metabolismo y prolongar su frescura en tal sentido, ¿no? Controlar la temperatura y humedad relativa. Utilizar atmósferas controladas para el almacenamiento, ya que esto va ayudar a disminuir la concentración de oxígeno y reducir la respiración. Por eso son consideraciones que nosotros debemos de tener en cuenta para el manejo post cosecha, ¿no? Factores que afectan la calidad post cosecha son diferentes factores que debemos de tener en cuenta, por ejemplo, el antes, durante y después de la cosecha, ya que esto influye directamente en la vida útil de las mismas, ¿no? Hay influye en la apariencia, textura, sabor y seguridad del producto en tal sentido, ¿no? Factores pre-cosecha, ya que estos abarcan pues las condiciones en las que se cultivan las frutas y hortalizas que afectan la calidad post cosecha. Ahí tenemos el clima, está directamente relacionados como este es un factor que determinan el crecimiento y calidad del producto, ¿no? La temperatura afecta la maduración y la tasa de respiración y la acumulación de azúcares y ácidos, ¿no? La humedad es importante en el clima, hablar de la humedad en el manejo post cosecha de frutas y hortalizas. Un exceso de humedad favorece la presencia de enfermedades y como ya lo mencionábamos, la escasez de humedad, pues tiende a tener ese proceso de deshidratación que es estrés hídrico que afecta la firmeza del fruto, ¿no? La radiación solar también es un factor que influye directamente en la calidad de la fruta u hortaliza, ¿no? Entonces, la fotosíntesis influye directamente en la síntesis de compuestos como carotenoides y antoocianinas, que estos influyen en la calidad nutricional del producto que es hortalizas o frutas, ¿no? El viento también es un factor que influye o está dentro del clima que pueden causar daños mecánicos en la planta y frutos, reduciendo la calidad comercial, ¿no? El suelo también influye directamente en el suelo. Por ejemplo, un suelo bien drenado va a favorecer el crecimiento óptimo de la planta y tener productos de calidad. Si existen suelos mal drenados, pues se pueden presentar enfermedades
que pueden entrar en contacto con la producción y esta pues echarse a perder, ¿no? La disponibilidad de nutrientes también está directamente que influye en el suelo. Un suelo bien nutrido hará que se tenga una producción de calidad que pues sea mucho más rentable, ¿no? Ahí tenemos el exceso, por ejemplo, de nitrógeno puede provocar tejidos más blandos y mayor susceptibilidad a enfermedades post cosecha. Entonces son factores que influyen dentro del manejo post cosecha de fruta y hortalizas. El pH de suelo afecta, ¿no?, la disponibilidad de minerales esenciales para el desarrollo de la planta y esta también la calidad de su producto, ¿no? Manejo de riego. Es importante también conocer el riego es fundamental en la producción y el mal manejo, un déficit de agua, pues afecta la calidad de la producción en tamaño de frutos, reducir la vigorosidad de nuestras plantas en tal sentido, ¿no? Un riego excesivo, la aparición de enfermedades, momento de riego, pues debe hacerse estrictamente en el momento que requiera la planta, no en exceso ni en escasez, ni en deficiencia de agua para la planta, ¿no? El manejo agronómico, otro factor que influye en la calidad o la vida útil post cosecha de la fruta y hortaliza, ¿no? Ahí está la poda, por ejemplo, influye en la ventilación y la exposición solar de los frutos, en donde éstas ganen calidad en la post cosecha, ¿no? Uso de fertilizantes, si no sabemos adecuar una aplicación balanceada según el requerimiento de de nuestro campo que está con plantaciones, pues no vamos a tener productos de calidad porque va a haber deficiencia, un desequilibrio, afecta la calidad, ¿no? El control de plagas y enfermedades también es un manejo agronómico que está o afecta el manejo post cosecha de hortalizas y frutas, ¿no? Factores que afectan o durante la cosecha, el momento óptimo, pues es importante, ¿no? Y tener un índice de madurez adecuados para la cosecha, pues se tiene, ¿no? Los productos, hay que tener en cuenta las frutas climáticas, frutas no climáticas y hortalizas de hoja, ¿no? Hay que tener en cuenta en qué momento cosecharse y saber qué productos son climáticos y no climáticos. Técnicas de cosecha y su impacto en la calidad. Cosecha manual se utilizan en frutas y hortalizas delicadas, por ejemplo, allí se tiene, ¿no?, las hortalizas que se puedan afectar o puedan en el corte, por ejemplo, pueda tener daños y más aún en fruta, ¿no? Por ejemplo, en arándano, en uva, y esto pues son mucho más delicadas que otras hortalizas u otras frutas en el manejo en tal sentido, ¿no? Una cosecha manual hace que se tenga para ciertos productos susceptibles a otro tipo de cosecha, ¿no? Tenemos la cosecha mecanizada que se utiliza, ¿no?, en cultivos extensivos, por ejemplo, allí están la papa y zanahoria y estas pues no pueden, no son sensibles a ese esfuerzo mecánico que se emplea en la cosecha, ¿no? Evitar golpes y cortes, ya que los daños físicos aceleran el deterioro y favorecen la entrada de microorganismos a la producción en tal sentido. No se debe tener también la, el uso de herramientas adecuadas para la recolección de ciertas frutas y hortalizas con las mejores cualidades organolépticas para el consumidor, ¿no? Para el que va a adquirir en tal sentido, ¿no? Se debe tener tijeras, cuchillos o guantes que estén bien afilados, tengan, pues, y sean
adecuados para la cosecha, ¿no? Factores post cosecha, ahí tenemos el manejo de temperaturas, como ya lo mencionábamos, una refrigeración hace que se transforme en una vida mucho más larga, útil de la fruta u hortaliza. Se tiene, por ejemplo, en lechugas que se debe almacenar o refrigerar en un ambiente de de 0 a 4 grados. Tomates entre 12 a 15 grados centígrados. Entonces son temperaturas de refrigeración que se debe tener en cuenta en el manejo post cosecha. Evitar choques térmicos para no tener pérdidas significativas en la comercialización, ¿no? Los cambios bruscos de temperatura pueden causar condensación y promover el crecimiento de hongos, ¿no? Hay que tener en cuenta cómo esto juega un papel fundamental. El manejo de la humedad relativa, nos basamos, ¿no? Que hay ciertas frutas y hortalizas que están por encima, por ejemplo, del 90% de humedad relativa, por ejemplo, la espinaca, lechuga y brócoli, ¿no? Están con una alta humedad que requieren, ¿no? Productos con menor humedad requerida están el ajo, cebolla, la calabaza y estas pues normal. Por debajo de los 90 están entre 60 y 70% de humedad. Normal se puede manejar, ¿no? Son manejos que nosotros debemos de conocer para que nuestra producción llegue a los mercados con la calidad que requiere el consumidor, ¿no? Uso de empaques y recubrimientos. Hay que tener en cuenta que estas pueden reducir la pérdida de agua o mantener estas al mismo tiempo, ¿no? Uso de atmosféricos controlados, reducir el oxígeno y aumentar el dióxido de carbono para que la fruta u hortaliza pues tenga a reducir esa forma de respiración libre, ¿no? Entonces tenemos las manzanas y peras se almacenan en atmósferas controladas con menor oxígenos para evitar su sobremaduración, ¿no? Tener en cuenta que esto se debe a tal manejo, ¿no? Y tenemos el efecto del etileno en el manejo, separar productos que producen etileno de los sensibles en tal sentido, ¿no? No almacenar manzanas con lechugas, ya que las manzanas emiten etileno y la lechuga pues es sensible y esta se puede deteriorar, ¿no? Uso de absorbentes de etileno, materiales con pergamanato de potasio que pueden reducir la concentración de este el etileno y poder almacenarlas en tal sentido. Una ventilación adecuada que hace que tenga una buena circulación del etileno y estas pues se puedan controlar en tal sentido, ¿no? Operaciones post cosecha, se tiene pues la limpieza y desinfección. Es importante, ¿no? La limpieza, la desinfección de las frutas y hortalizas para prolongar la vida útil, ¿no? Eliminar residuos, ¿no? De agroquímicos, reducir la carga microbiana, mejorar la apariencia del producto, es que es la limpieza y desinfección, ¿no? Técnicas de limpieza, hay que limpiezas en seco, en donde se usan cepillos o aires comprimidos para eliminar tierra o productos que puedan afectar la calidad, lavado con agua también son técnicas de limpieza, desinfección con agentes químicos como hipoclorito de sodio o ozono o radiación ultravioleta que puedan hacer nuestros productos libres de contaminantes o residuos, ¿no? Se tiene ahí tan la selección y clasificación que debemos de tener en cuenta en el manejo post cosecha, que son criterios para tener en cuenta en la calidad, como por ejemplo el tamaño, se deben utilizar calibradores que vayan separando de tal manera del mismo tamaño los productos, ¿no? Color, firmeza, ausencia de defectos son criterios que para clasificar en mención a la calidad, ¿no?
Métodos de clasificación, se puede tener clasificación manual, mecánica o electrónica, y esto pues hace que se garantice la calidad y uniformidad del lote o producción que se deba llevar a cabo, ¿no? Enfriamiento: es importante reducir la respiración y maduración, la pérdida de agua y el marchitamiento, la proliferación de microorganismos, que es el enfriamiento, ¿no? Hay métodos de enfriamiento: tenemos hidroenfriamiento, que es enfriamiento con agua fría, enfriamiento con aire forzado, enfriamiento al vacío, que se puedan tener en cuenta, ¿no? Embalaje y almacenamiento también están en el manejo post cosecha. Hay tipos de embalajes que influyen en la conservación. Hay cajas de cartón, plásticos perforados, bandejas y envases de espuma, mallas plásticas, películas de recubrimiento natural que puedan garantizar la calidad de nuestros productos de frutas y hortalizas, ¿no? Condiciones óptimas de almacenamiento: temperatura, por ejemplo, tenemos para papas y cebollas de 7 a 10 grados centígrados, manzanas y peras de 0 a 4 grados, lechugas y espinacas de 0 a 2 grados, ¿no? Humedad relativa: se debe de tener en cuenta que es el momento o las condiciones de almacenamiento, ¿no? Tecnologías de conservación: hay refrigeración, por ejemplo, y las atmósferas controladas, que son tecnologías que nos ayuden a conservar nuestra producción post cosecha. Hay aplicaciones, por ejemplo, la refrigeración. Ahí tienen una tabla para que se tenga en cuenta cuál es la temperatura de refrigeración y la humedad relativa, ¿no? Los controladores atmosféricos, el uso de recubrimientos comestibles, ya que éstas puedan reutilizar la respiración y preservar la calidad al mismo tiempo, ¿no? Beneficios del uso del recubrimiento: se reduce la pérdida de humedad y previenen el marchitamiento, se protege contra patógenos en tal sentido, y mejoran la apariencia del producto al darle brillo, ¿no? Ahí están los productos que se pueden utilizar para conservar en el momento de la conservación, ¿no? Fungicidas y biocontroladores que se pueden aplicar en el manejo post cosecha. Por ejemplo, se utilizan fungicidas sintéticos que puedan controlar la proliferación de ciertos microorganismos. También están los biocontroladores, tratamientos naturales, que estos puedan ayudar a conservar la calidad, ¿no? Tecnologías emergentes: el uso de ozono, que estos pueden ayudar a mantener la calidad del producto, eliminando bacterias y hongos, ¿no? La radiación ultravioleta, que estas pueden hacerse un tratamiento mucho más directo a las frutas u hortalizas, que desactivan, ¿no?, los microorganismos, ciertas células, ¿no? Manejo y pérdidas y control de calidad: hablamos que identificar, por ejemplo, las pudriciones, ciertos productos que tengan defectos, pues esto nos va a ayudar a que se tenga mayor presentación en el mercado final, ¿no? Los daños mecánicos también, y estos pueden eh, dar presencia al producto no deseado hacia los consumidores. Deshidratación: detectar, ¿no?, productos que estén deshidratados, y esto pues hace que no sean aceptados por el consumidor. Por eso es tan importante tener en cuenta que hay tecnologías de control de calidad en el manejo post cosecha, ¿no? Evaluación de los parámetros físicos como tamaño y forma, firmeza o peso, y también hay instrumentos que nos ayuden a medir el pH, la acidez, los sólidos solubles, los grados Brix, el contenido de etileno, que se puedan tener en cuenta, ¿no? El manejo post cosecha también va anclado a las normativas y estándares de calidad. Si nosotros no conocemos los estándares y normativas de calidad, pues no vamos a ser eficientes y tener lo que es
en la ganancia final, ya que hay normativas como el Códice Alimentario que están enmarcados, ¿no? Para la exportación a través de las directrices de la FAO y la OMS, los códigos o certificaciones globales de las buenas prácticas agrícolas o las ISO 22000, que es normativas de seguridad alimentaria según la calidad de presentación, ¿no? La comercialización y mercado es la parte final en donde la fruta y hortalizas pues se lleva a los mercados y se garanticen, ¿no? La rentabilidad y sostenibilidad del negocio en tal sentido, ¿no? Cadenas de suministros, en donde están las logísticas y distribución de las frutas y hortalizas, el transporte, que es la parte en donde pues se lleve, ¿no? El producto a los mercados, ¿no? Y deben tener ciertas características para que lleguen en las condiciones óptimas que se cosecharon, ¿no? La transabilidad es parte, ¿no? De hacer el seguimiento, cómo se cultivó, cosechó, cuál es la forma de llevar a cabo al mercado y si hay algún defecto, pues saber hacerle el seguimiento, el por qué tenemos este defecto en nuestro lote, ¿no? El manejo post cosecha de frutas y hortalizas se tiene, pues, ¿no? Las buenas prácticas agrícolas en la cosecha, momento óptimo de la cosecha, herramientas en tal sentido, ¿no? Al final, pues decimos que el manejo post cosecha es una etapa crítica en la producción de frutas y hortalizas, ya que influyen directamente en la calidad del producto, su vida útil y su valor comercial, ¿no? El manejo post cosecha eficiente no solo se reduce las pérdidas económicas y ambientales, sino que también contribuyen a la seguridad y la sostenibilidad del sector agrícola y al bienestar de la comunidad en tal sentido, ¿no? Por ejemplo, es tan importante nosotros estar continuamente sabiendo las técnicas, el proceso y las condiciones que se deben de llevar a cabo para una buena producción. Hemos llegado a la parte final. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda e inquietud sobre el tema, estamos acá para disipar sus inquietudes. Muchas gracias.